Entonces, en 1 Tesalonicense 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de que somos seres tripartitos, lo hemos dicho en todas las enseñanzas pasadas, pero que la gran mayoría de nosotros vivimos en nuestras emociones, en el alma en primer lugar. Tripartito, estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo, y cuando eso está alineado, hemos dicho en las clases pasadas, podemos oír la voz de Dios. Si nuestro espíritu está por sobre nuestras emociones o nuestra alma, Dios nos habla y nosotros podemos entender. Hemos hablado en clases pasadas que la muerte de Adán no fue una muerte física, pero fue una muerte espiritual. ¿Se acuerdan bien del punto que hemos tratado? Adán y Eva podemos decir, pero cuando desobedecen a Dios, automáticamente se produce lo que es una muerte espiritual en ese momento. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos: la paga del pecado es muerte. Cuando hablamos de la paga del pecado es muerte, o la desobediencia, o errar al blanco, para no asustar a nadie de los que nos están mirando ahí en la televisión con la palabra pecado. Errar al blanco, podemos usar una palabra un poquitito mejor. Cuando uno erra al blanco, desobedece lo que Dios ha escrito en su palabra, se produce una barrera sobre nosotros. Y cuando se produce eso, la comunión con Dios y la comunicación con Dios se trunca. Por eso dice Pablo, dice, la paga del pecado es muerte. Ya no hay comunión con Dios, ya no hay comunicación con Dios. Cuando Adán cae, cuando la primera generación, Adán y Eva, cayeron, la comunicación se truncó. Y entonces eso se llama muerte espiritual. El espíritu de Adán se muere, no físico. Hoy en día ocurre el mismo fenómeno en las iglesias, en nuestro medio. Si usted se da cuenta que hay personas que no sirven a Dios porque su espíritu está muerto. Y vamos a enseñar eso hoy. Por eso el tema es un espíritu avivado. ¿Y por qué está muerto? Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a ustedes para iniciar. A ver, Dolly, ¿por qué un espíritu, el espíritu humano? Hemos hablado del espíritu humano. Nunca mezclen el Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu en letras pequeñas. ¿Por qué el espíritu humano se duerme o se muere? De todas las clases que hemos enseñado, a ver si me das una respuesta. ¿Cuál es la razón que el espíritu en el hombre se muere? Estoy hablando del espíritu de Adán, que él, al desobedecer a Dios, el espíritu muere, porque su alma está por encima. Él empezó a complacer a lo que Eva le dijo, empezó a gustarle el mundo, los placeres del mundo. Y entonces, ¿por qué un espíritu se muere? O se desalinea. El alma va arriba, el espíritu abajo. El cuerpo siempre es cuerpo. ¿Tienes una respuesta? Ok. Y ahí es donde empezamos a perder aquella comunicación con Dios, y entonces venimos a ser más carnales, espirituales, y vivimos en las cosas del mundo más que en las cosas de Dios. 100 puntos. Muy bien. Eres una buena alumna. Estás aprendiendo muy bien, muy bien. Entonces, la Biblia habla de que cuando un espíritu está muerto en el ser humano, necesita ser regenerado. Por eso Jesús vino para traer salvación a la gente, para que ese espíritu se regenere. Cuando trató Jesús con Nicodemo, el espíritu Nicodemo era un religioso, conocedor de la palabra, fariseo, pero estaba desalineado, estaba en la carne. Entonces, cuando uno acepta a Cristo, se alinea con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Pero cuando nos desalineamos y nuestras emociones, nuestras preocupaciones, nuestros quehaceres están por arriba del espíritu, el espíritu llega un momento que se muere. Entonces ese es el tema que vamos a tratar hoy.
¿Cómo regeneramos ese espíritu? ¿Cómo le damos vida a un espíritu muerto? Porque si yo hoy me invitan a bailar y voy a bailar y me dicen a mí que baile una cumbia, apenas escucho la música, me acuerdo de años atrás que yo bailaba y seguro que el cuerpo se mueve. Se activa. No me van a decir que no. Yo siento que... Y se activa. ¿Por qué se activa? Porque escucho algo que mi mente está en el pasado, que yo lo viví, lo practiqué, lo hice... Y apenas la música viene, algo se activa en mí. Sí. ¿Una pregunta? Una pregunta. Uh-huh. Perdóname, le damos un micrófono, ¿verdad? Sí sale la voz también ahí. Le damos un micrófono de aquí, pastor. Sí, el más largo, el cablecito más largo, se lo alcanza. Breve, por favor, porque la enseñanza es importante toda entera. Un micrófono con el cable largo, ahí llega. Entonces, te escuchamos. Estamos en el aire, estamos en vivo en la televisión, en vivo. Entonces, sigue comentando. Sí, trabaja, ahí está. Es un comentario hablando de mi vida personal. Creo que muchos de los cristianos hay el proceso de salvación y luego el proceso de santificación. Uno puede venir a Cristo Jesús y pasar toda una vida siendo ese niño espiritual. Creo, por lo que yo he vivido, por lo que yo he aprendido, por la misericordia de Dios y por el deseo que yo tengo de buscar y de crecer en el Señor, es que Dios hace esa obra. La doctrina es muy importante. Si en tu iglesia están dando solamente leche, vas a ser un bebé siempre. Pero cuando uno empieza a escuchar de los conceptos, el alma, el espíritu y el cuerpo, la Biblia dice bien claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces yo creo que es importante que en la iglesia se les enseñe de esas tres áreas. ¿Por qué? Porque durante 8 años yo estuve viviendo en el alma y no digo que no haga cosas o que no me deje llevar malas emociones, pero cuando la verdad viene, cuando uno conoce que hay cosas físicas, que hay cosas mentales, que hay cosas del alma y que hay cosas del cuerpo, entonces empezamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, pero porque tenemos conocimiento. Entonces creo yo que la parte más importante es el conocimiento. Sin conocimiento no podemos encontrar la verdad ni poder tomar una decisión. Entonces, venimos a Cristo, ciertamente, pero necesitamos el conocimiento. Dios nos da la salvación. Lo demás es un proceso de educarnos en una nueva vida. Ok, gracias. Cuando uno camina desalineado, viven sus emociones. Lo hemos dicho, ¿verdad? Oye su propia voz. Pablo dice, yo sé bien, yo sé que en mí, esto es en mi carne, y esto no tiene nada que ver con el teaching. Yo puedo estar enseñando, está bien el punto que dijiste. Pero yo puedo estar enseñando, pero eso no quiere decir que tú no quieras seguir viendo en la carne. Bueno, entonces, sí, entendí. Ok. Esto en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Hay maldad en el corazón del hombre. Hay personas que nacen de nuevo, que reciben enseñanza, que van a las aguas del bautismo, que salen de las aguas del bautismo y siguen viviendo la misma vida. Entró un pecador mojado, seco, y sale uno mojado. El hombre... Quiero terminar esta enseñanza y yo le voy a pedir, si le hago pregunta, usted contésteme la pregunta, por favor, porque quiero terminar a las 10:30 la enseñanza. El hombre que camina alineado, recién oye la voz de Dios. Yo puedo venir a la iglesia, hermana Alma, está bien, y escucho 28 millones de mensajes, pero sigo viviendo en mis emociones. Puedo ser un oidor, pero no un hacedor. Claro, para ponerte una ropa nueva, primero tienes que bañarte. Exacto, entiendo eso.
Entiendo. Entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahí está el alineamiento, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, tiene a Dios morando en su espíritu cuando una persona está alineada, que vive en el espíritu. No dije que es espiritual. Yo puedo ir en el freeway y tengo que ir a 65 y voy a 85. No estoy diciendo, porque nosotros cometemos errores siempre. El hombre que camina alineado tiene sujeta su alma. No vive una vida almática o anímica por emociones. Depende cómo está hoy, así trata a la gente, o así vive, o así responde. Sigue poseyendo cuerpo, el cuerpo no cambia. Cambia las funciones. Si mi alma está en primer lugar, mis emociones es la que me va a llevar o me va a guiar. Acuérdense que las mujeres tienen 18 cambios hormonales mensuales. Y eso no se los quita a nadie. Las mujeres son roller coaster. Hoy están aquí y mañana están aquí. Pero es porque así es el cuerpo de ellas. El hombre no, tiene 2 en toda su vida. Es más estable, no tiembla tanto, de vez en cuando la esposa le toca el bolsillo. Entonces, así como el espíritu de Adán murió después del pecado, así nuestro espíritu estaba o está muerto. Porque es fácil darse cuenta quién tiene el espíritu, no dije Espíritu Santo, dije el espíritu del hombre está muerto. Es fácil darse cuenta porque no es un espíritu regenerado que está en primer lugar y que quiere servir a Dios y a la comunidad. Fíjese estos versículos, solamente se los doy rápido porque no quiero detenerme aquí. Pero dice en 1 Corintios 2:11, se habla del espíritu del hombre que está en él. Estamos hablando del espíritu del hombre, no confunda el Espíritu Santo. 1 Corintios 5:4 se hace referencia a mi espíritu. Romanos 8:16 dice nuestro espíritu. 1 Corintios 14:14 dice, de nuevo se menciona mi espíritu. 1 Corintios 14:32 se usa la expresión el espíritu de los profetas en minúscula. Proverbios 25:28 dice, menciona el espíritu del hombre. Hebreos 12:23 menciona los espíritus de los justos. Zacarías dice que Jehová formó el espíritu del hombre dentro de él. O sea, estos versículos muestran que el hombre tiene espíritu, pero no estamos hablando del Espíritu Santo. No estamos hablando del Espíritu Santo, el espíritu del hombre. Entonces, por medio de este espíritu, nosotros, ¿qué hacemos? Porque somos seres espirituales, tenemos la tendencia de adorar, queremos adorar. Por eso algunos dicen, yo voy a adorar a esa estatua, a la Virgen de la Guadalupe. Voy a adorar a Julio Iglesias. Voy a adorar la música. Me gusta la música, es de Dios. Y entonces el hombre es espiritual. Es un ser espiritual. Le gusta adorar. Voy a adorar a Messi. A Maradona lo hago un Dios. Porque somos adoradores. Somos seres espirituales. Espíritu hay en nosotros. Y tenemos la tendencia a adorar. ¿Sí me entiende? Entonces, el espíritu del hombre tiene funciones, 3. Yo quiero que usted entienda porque esto es bien importante, porque a veces generalizamos y hablamos solo en contextos espirituales, y yo quiero que por favor ustedes entiendan una y otra vez, no espiritualice todas las cosas. Analícela con su intelecto, con su mente, con su conocimiento, estudiando, como dice la hermana, viniendo a escuchar las clases. Pero no espiritualice todas las cosas, por favor, porque se va a golpear la cabeza contra la pared. Hay 3 funciones en nosotros, que es la conciencia, la intuición y la comunión. Que es ese espíritu adorador que nos hace adorar cosas. A Dios también, y nos hace adorar otras cosas. La conciencia está en todas personas. No está en los cristianos.
Todos tenemos conciencia que nos redarguye. La conciencia es el órgano que discierne entre lo correcto y lo incorrecto. Todo ser humano se da cuenta de lo que está right y lo que está wrong. Ahí pintamos ahí atrás. Usted puede decir, darse cuenta que algo se hizo, pero a usted le gusta el negro, o le gusta el gris, o le gusta el rojo. Usted puede decir, a mí me gusta otro color. Y eso está bien. Pero la conciencia determina en nosotros lo que está right y wrong, lo que está bien y lo que está mal. Bajo el punto de vista nuestro, no bajo el punto de vista de las leyes, porque a veces nuestra conciencia, para mí está bien que suelten a un preso, pero ese preso mató a 10 niños, o sea, abusó de 10 niños. Entonces no estoy hablando de eso, porque a veces contradecimos la conciencia, o mi conciencia lo que dice, con las leyes, y eso no va a funcionar. Si un hombre comete un error en su conducta, su conciencia se lo dice. Entonces yo quiero que usted entienda que el hombre tiene conciencia, pero también tiene intuición. ¿Sabe lo que es la intuición? Yo no dije discernimiento de espíritu, porque usted a veces me lo pone todo por ese lado y me quiere sacar las cosas fáciles. Hoy yo tengo discernimiento de espíritu. Yo conocí a una hermana que no tenía discernimiento de espíritu, tenía un espíritu de pitonisa, de adivina. Y esa hermana, por decirlo, decía, en una semana va a haber un choque en esta esquina. Y en esa semana había un choque en esa esquina. Este hombre se va a morir así. Y así se moría. Un día estábamos en una cruzada con el hermano Anacondia. Y yo la tuve que ministrar a ella. Y estaba al lado mío. Para que sepas, estaba un grupo de alabanza aquí. Y uno del grupo de alabanza estaba tocando una trompeta. Había varios, pero uno estaba acá. Me dice ella, a mí me dice, usted va a ver que ese que está ahí parado no va a tocar más. No va a poder tocar. Y yo le dije, ¿qué? Sí. Esa mujer tenía poder en su mente. Usted no me pregunte a mí cómo, por qué, y cómo lo hace y dónde se metió, en qué reino. Sabemos que en el reino de las tinieblas. Pero ese hombre trató después de tocar de nuevo y no podía tocar. Entonces, la intuición, lo que usted siente, los psicólogos dicen la vibra, o la química. Se ve un hombre y una mujer, hablan, empiezan a hablar, empiezan a salir, y uno le dice al otro, wow, hay buena química entre nosotros. Hay alguna intuición, yo estoy intuyendo algo, que es la percepción que se tiene dentro de ese espíritu. Estoy percibiendo. Todavía no entré al Espíritu Santo porque ahí está donde está la confusión con ustedes y quiero que me entiendan, por favor. Estoy hablando del ser humano, que es un ser espiritual, espíritu con E minúscula. Todavía no está el Espíritu Santo, todavía no fue bautizado en fuego, habla en otras lenguas. Inclusive con eso hay muchas cosas que decir. Entonces en esa intuición, que es la percepción que se tiene dentro del espíritu, la cual es absolutamente diferente a la percepción del cuerpo y la del alma. Pero por medio de esa intuición, el hombre puede verdaderamente conocer que la mente solo le permite tener un entendimiento intelectual. Yo veo que esta silla es verde y para mí es verde. El intelecto me domina la mente, controlo la mente. A través del intelecto, lo que yo veo en mi mente, el intelecto, es lo que yo creo y es lo que yo ejecuto. Y los creyentes conocen todas las revelaciones de Dios y toda la actividad del Espíritu Santo por medio de esa intuición. Todo el mundo, antes de llegar a Cristo, y viene a una iglesia, tiene esa intuición. La primera cosa que hacen de nosotros es decir, nosotros estamos locos, esta gente está loca. Más los pentecostales, cuando nos ven danzando, gritando. Usted imagínese, yo entro ahí, una persona entra ahí, no conoce una iglesia, no conoce nada de Dios, no conoce nada de que este es pentecostal, que este es bautista, que este es metodista, que este es whatever. Y entró y nos ve a nosotros hablando en lengua, gritando, saltando todos con bandera. Y dice, estos están todos locos. Porque la intuición le hace determinar que estamos locos. Por eso hay que tener cuidado las cosas que uno hace en la iglesia. Porque es como la familia.
Me imagino que ustedes fueron a Las Vegas. Y todos fuimos a Las Vegas. No a jugar, a Las Vegas. Pero en Las Vegas hay un dicho que dice, lo que uno hace en Las Vegas, queda en Las Vegas. Lo que uno hace en una familia, queda en una familia. Si hoy no viene ningún nuevo, y todos nosotros sabemos que danzar, que eso, hablar en lengua, todo está bien, y nadie nos hace daño eso, that's fine. Pero si viene una persona invitada, y nosotros nos volvemos locos, por decir la palabra locos, llenos del Espíritu, hay una unción aquí. Esa persona dice, me trajeron a un manicomio, ¿qué es esto? Es la intuición, es lo que le hace a uno sentir que estoy en un lugar incorrecto. Por eso tenemos que nosotros ser abiertos de mente y no todo lo que nosotros practicamos o hacemos le cae bien a otro. Por muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia del hablar en lenguas? Si usted tiene ese don y usted va a profetizar entre la familia, aquí lo podemos hacer. Pero si usted va a otra iglesia, esa profecía no es aceptada en otro lugar. Porque usted no es parte de esa familia. Pero hay algunos que, yo soy profeta, yo hablo en lengua, y va a otra iglesia y empieza, Irlanda Rabarasira Calla, dice el Señor que aquí son todos una manga de ladrones. Hay que tener un poco de sentido común y de cuidado cuando uno hace las cosas y cuando uno dice las cosas. Bueno, los que conocemos la palabra es diferente a los que no la conocen. Después está la comunión, que puede ser la adoración que uno hace con Dios. Y a Dios se le conoce directamente por el Espíritu, porque el Espíritu, Dios nos hizo seres espirituales. Entonces cuando nos hablan de Dios, o nos hablan, al no conocer al Señor Jesús, nos hablan de la Guadalupe, ahí estamos tirados en el suelo adorando. Yo digo, ¿a quién? Usted y yo sabemos a quién, pero ellos no saben. Ellos no saben. Usted vaya a visitar un hogar de un hindú. Ellos creen en todos los animales que son dioses. Y una vez fui, ¿con quién fuimos? Víctor no está aquí hoy. Víctor vino conmigo. Fuimos a un seminario y él me acompañó. Y me dice, fuimos a un hotel y el gerente del hotel era un hindú. Y entonces yo le empecé a hablar y me dice, ¿quiere ver mi santuario? Le digo, sí. Nos llevó adentro a los dos, el hermano Víctor que no está aquí. Y fuimos. Me dice, este es mi santuario. En quinto lugar tenían la vaca para adorar. Distintos dioses animales. Ellos se postran ahí y invierten 2 o 3 horas en oración, quizás más que nosotros. Pero están adorando animales. Porque Dios hizo al ser humano adorador. Y yo lo miraba y yo decía, wow, ¿te imaginas orar por una vaca? A menos que sea lechera, ¿verdad? Como decía el canto, tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche y whatever. Entonces, no es burla, cuidado, no es burla, estoy haciendo un poco de gracioso para... Claro. Pero ese hombre tenía una fe que yo no lo iba a cambiar. Entonces uno tiene que tener un sentido común y una intuición y saber que el ser humano es adorador. Aquí enfrente son budistas, pero ellos adoran. Equivocadamente a un Dios equivocado. Entonces, el espíritu, Matt, please. El espíritu contiene la función de la conciencia, aunque eso no significa que el espíritu sea la conciencia. Pero todo hombre tiene conciencia y ese es lo que contiene el espíritu, la conciencia. Fíjese, el versículo lo dice, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu. Deuteronomio. Jehová salva a los contritos de espíritu. Renueva un espíritu recto dentro de mí, el salmista. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos.
Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu, con E mayúscula, juntamente con nuestro espíritu. Pues yo presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. No tuve reposo en mi espíritu, E minúscula, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, otra vez. Entonces el espíritu también abarca la intuición, que es el conocimiento de las cosas. Ahí están los versículos, que usted lo puede corroborar eso. La intuición. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es todo lo que abarca. Jesús conociendo en su espíritu y gemiendo profundamente en su espíritu. Jesús se indignó en su espíritu. Siendo ferviente de espíritu, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre, la intuición que está en él? ¿Quién no lo sabe? Está en él. Está en él. Recién me llamó un hermano de Texas por teléfono que se conectó en la televisión. Recién me llamó, estaba asustadísimo el hermano. Si me ves, te mando saludos porque estuve orando con él recién ahora. Y le dijeron que la blasfemia contra el Espíritu Santo le iba a mandar al infierno. Estaba asustado. Y le dije, sí, es cierto, pero la blasfemia, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es adjudicarle los milagros a Satanás, los milagros de Jesús. Eso es lo que hacían en el pasado. Y eso es lo peor que puede pasar en la Biblia. El peor error exegético y error teológico que usted puede cometer es adjudicarle un milagro al médico. O a cualquiera, y no a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando usted hace eso es una blasfemia. Cuando usted dice, ay, voy a buscar un médico especialista y el médico la operó y gracias al médico se salvó mi esposa. No, es el de arriba. Y cuando uno adjudica esos milagros a cualquier otra persona, eso es una blasfemia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, por cuanto su espíritu recibió refrigerio de todos nosotros, etc. Ahora, también en la otra parte, el espíritu tiene la función de la comunión o adoración. Quiero pasar rápido esto porque me quiero detener en lo más importante. No es que esto no sea importante. El espíritu tiene la función de adorar también. Si el espíritu está alineado, ahí hay tendencia a la adoración. Y mi espíritu ha exaltado en Dios, mi Salvador. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Sirvamos en la novedad del espíritu. Habéis recibido espíritu filial con el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio juntamente a nuestro espíritu. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Oraré con el espíritu. Si bendices solo con el espíritu y me llevó en espíritu. ¿Está entendiendo? Aquí no estamos hablando de la función del Espíritu Santo, del hablar en lengua, de espiritualizar todas las cosas. Usted cuando ve a un ser humano, usted vea que es espíritu, alma y cuerpo, o alma, espíritu y cuerpo. Es un ser humano. Pero en el fondo, él también quiere adorar a Dios, pero no lo conoce. No lo conoce. ¿Cómo va a adorar a alguien que no conoce? Por eso cuando tenemos la cena del Señor, cuando tenemos la cena, no todos pueden servirse. ¿Por qué? Porque usted tiene que conocer a Jesús. Usted tiene que haber participado de ese sufrimiento, de esa cruz, aceptar el perdón de los pecados. Tiene que ser parte de la familia. Todas esas cosas que una persona que viene a la iglesia y le sirven el jugo y el pan, dice, ¿qué me están dando? ¿Qué es esto? Entonces el hombre tiene un espíritu que es independiente de sus partes. Y ahí es Dios nos regenera y nos instruye. Ese espíritu tiene que ser regenerado porque se duerme. Los afanes de este mundo, los placeres de este mundo, el deseo de tener dinero,
el deseo de tener una casa, el deseo de tener un carro, que son cosas aceptables, pero entonces mi alma empieza a manejar mi vida y el espíritu se apaga. Y cuando se apaga el espíritu, se necesita, es como el carro, usted lo deja sin gasolina y no va a andar, necesita ponerle gasolina. Y hoy le puse esta mañana, y se había llenado, digo, le voy a poner un poquito más, hasta que salió hasta afuera la gasolina. Y es malo eso, pero eso es lo que necesitamos nosotros, que salga hasta afuera. Ya. Pero si eso no ocurre, estamos fríos. Somos meticulosos, todo lo intelectualizamos, lo pensamos fríamente. Entonces, debido a que los creyentes han estado con mucho tiempo controlados por el alma, el conocimiento es espiritual, ese espíritu está débil, está weak, está débil. Entonces, esa es la función, ahí sí acepto lo que tú dices, del médico, pero si uno no viene a la iglesia, el médico no puede hacer nada. Y yo siento que Dios le quiere decir al pueblo, o sea, a mí primeramente y a cada uno de los que formamos la iglesia de Jesucristo. El conocimiento que Dios nos da es para que hagamos que otros se enamoren de Cristo, no para que se aparten. Cuando Dios me da algo a mí, me da una enseñanza o algo, no es para que nosotros nos creamos que somos mejores. Por ser cristianos no somos mejores, tenemos la misericordia de Dios. Y cada vez que estemos delante de una persona que no conoce a Cristo, nosotros tenemos que tener misericordia de la misma manera que Dios, sin tener ningún conocimiento, nos aceptó. Es lo que yo siento. Está bien, y te lo acepto. Estoy contigo, pero te pongo un ejemplo. Estuvimos trabajando 3 o 4 días aquí haciendo cosas en la iglesia. Estuvo Matt conmigo, y Isaac y Chazo en parte. Y mi suegro, que tiene 91 años, él tiene intelecto, él tiene lo que estamos hablando, pero no tiene el Espíritu Santo. Sabemos eso. Pero él es buena gente. En estos días que él estuvo aquí conmigo, me dijo esto: qué buenos chicos son ellos. Y le digo, ¿por qué? Porque tú le dices algo y te obedecen. No necesitas hablar mucho. Si quieres que otros lleguen a Cristo, eso es lo que tenemos que hacer, nada más. Nada más. Porque, sí, no me dijiste nada al contrario. Okay, eso sí. Ok. Y eso es lo que te estoy diciendo, pero la misericordia, en este caso, estos chicos no hablan mucho, pero hacen. Y otra persona que está al lado y ve y dice, este es el Jesús que yo quiero. Este es el Jesús que estoy buscando. No estoy buscando el que dice, voy a hacer esto y no lo hace. Está buscando el que no dice nada y hace. ¿Me explico? Es la única manera de testificar. ¿Qué le dice Pablo? Escucha, cielo, ángel. Escucha. No lo miro dentro de la iglesia. Pablo en Corintios le dice a la esposa, si tienes un esposo incrédulo, claro, no hables mucho, hazle de comer, comida buena, lávale la ropa, trátalo como un rey y te lo ganas. Pero no le digas los 7 días, te vayas a la iglesia 7 días y tú lo dejas sin comer, sin lavar la ropa, sin esto, y te vas a la iglesia. No, yo no dije relaciones, yo no dije nada. Eso es otra cosa. Estás hablando de una misericordia
de poner la mano en el bolsillo. No estamos tocando el punto de poner la mano en el bolsillo todavía. Pero ya te entendí. Entonces, el hombre tiene un espíritu que es independiente de otras partes. Y eso es lo que necesita ser regenerado. Cuando está ese espíritu alineado, a uno no le cuesta hacer las cosas. No le cuesta. Entiéndame, por favor. Entiéndame la importancia. Vamos a hablar de algo que ahora me faltan unos minutos y quiero llegar, y después lo voy a abrir esto. Nuestra alma necesita ser regenerada. Acuérdense que hay muchos teólogos, y Watchman Nee lo dice en cierta forma, que creen, y tiene sentido, que el alma y el espíritu es una sola cosa. Entonces, si estamos hablando de regenerar del espíritu, hay que regenerarlo. El alma también tiene que ser regenerada. Escuche, y cuando yo hablo de espíritu y de alma, estoy hablando también de mente, porque si yo quiero la mente de Cristo, tengo que dejar que Él regenere o cambie mi forma de pensar, limpie mi alma sucia y alinee mi espíritu, porque mi alma está sucia, está herida, estoy lastimado, me han abusado sexualmente, me han gritado, me han lastimado, me he divorciado, no sé, ¿qué pasó? ¿Cuántas cosas pasaron? Entonces esa alma que está tan lastimada necesita ser regenerada. Yo veo a una persona, yo le digo como yo veo a una persona cuando viene a la consejería, la veo llena de agujeros. Y yo la miro así, con mi vista espiritual, y algunas traen agujeros por todos lados, y otras, especialmente las mujeres, traen un big hole así. Y entonces Jesús, si llegara a Jesús, tiene que venir con un bisturí, y ese hole no lo puede hacer stretch así y así, lo tiene que ir saturando despacito. Es como si usted se opera de estómago hoy, y se opera del estómago, y va a dejar de comer por un año, como lo hizo la locutora del canal Univisión, quedó flaquita así, y se tiene que andar cuidando, porque si no el estómago de nuevo se empieza a engordar. Las heridas del alma es lo mismo. Si usted se mete en el mismo problema que estuvo en el pasado, se vuelve a abrir. Y entonces venimos a Jesús y Jesús tiene que saturar con el bisturí, decimos, pero Jesús no viene y hace magia, y hace, ya estás sanada. No, eso lleva tiempo, años, toda una vida a veces. Y ese agujero se va cerrando despacito. Pero después viene el marido y le dice, te dije, bruta. Y otra vez, se abrió la hernia. La hernia se volvió a abrir. Entonces el alma necesita ser regenerada para que nuestro espíritu se despierte. Efesios dice, por lo cual despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nosotros necesitamos una iglesia avivada, viva, no muerta. Pero no viva emocionalmente, no sirve eso. ¿De qué sirve que usted venga un día acá y agarre la bandera y empiece a danzar y usted falte después todo el mes y ni lo vemos? No, disculpa, no te estoy hablando a ti. ¿Ves? Eso es lo que hacen los... No te estoy hablando a ti, le estoy hablando ahí a la televisión. ¿De qué sirve que vengas un día a la iglesia y faltes todos los domingos restantes? Efesios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, ahí está. Ese espíritu que está muerto necesita llenura. No podemos jugar con un soccer ball desinflado. Por eso cuando usted ve un partido de soccer y la bola está desinflada, la cambian. Y nosotros nos desinflamos, nos pinchamos. Entonces necesitamos una iglesia fuerte.
Pero una iglesia fuerte no se tiene viniendo solamente una hora a un servicio. En estos 3 días que tuve la oportunidad de estar cerca de los chicos, de estos chicos, son lindos chicos, fuimos a comer juntos y todo. Ellos me están conociendo de cerca. No una hora por domingo. Y no es lo mismo. Entonces, usted necesita buscar a Jesús y buscar las cosas de Dios, no cuando le sobra el tiempo. Porque ¿a quién nos sobra? A nadie. El espíritu de Adán murió por causa de la desobediencia, su alma fue engañada, fue seducida. Entonces, el alma de muchos de nosotros está contaminada con las cosas de este mundo y debe ser purificada. Es como los que le hacen, los que tienen en la sangre, tienen que le hacen diálisis cada 3 días, pobrecitos. La sangre no tiene oxígeno, tiene que ser purificada la sangre. Debe ser regenerada, voy a usar varias palabras, sinónimos: regenerada, reformada, renovada, restaurada, arreglada, reparada, modificada. Pero si eso, y yo ahí estoy de acuerdo contigo. No te regaño. Pero si tú tienes que arreglar tu carro, no vengas a mí, ve a un mecánico. ¿Está bien? Pero ¿qué tal si necesito para pagar el mecánico? Yo sé que usted lo tiene. ¿Qué tengo que? Si a lo mejor usted si el mecánico... No, yo no tengo nada. Reprendo al diablo. Yo no tengo nada. Ve al mecánico. No. No. Todavía no me compré los aparatos que tiene mi suegro para oír. Para que se amplíe la voz. Esa voz no la escucho. Entonces, ¿hay algo que te impide aceptar que eres un hombre o una mujer que ha pasado por tentaciones? ¿Pruebas difíciles? ¿Pecados? Y todo eso tiene que ser regenerado. Es como meter en una licuadora todas esas cosas y triturarlas. Yo no dije que uno se olvida, pero tiene que ser triturado. Y todas esas basuras que uno pone en la licuadora, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Licuadora? Y sale todo triturado ahí. No sé de qué color, sale de un color bien sucio. Y después usted tira eso, enjuaga la taza ahí, como le llamen, y eso sucio se fue. Hay algo que te impide, o que nos impide a nosotros, y quiero terminar en 10 minutos. Hay algo que nos impide, María Aguilar, hermana. No sé si llega ahí el micrófono. Hay algo que nos impide 100% a nosotros que nuestra alma se restaure y que nuestro espíritu sea regenerado. Hay algo en el ser humano, no en nosotros, yo me incluyo. ¿Qué es? Que no nos deja. ¿Qué es? Es fácil. Le doy una ayuda. Lucifer, Satanás, fue despojado, tirado del cielo, arrojado del cielo. Por eso. El orgullo. Porque si tú vienes a mí a buscar ayuda y yo te la ofrezco, haz lo que yo te diga. Pero si tienes orgullo no lo vas a hacer. El orgullo. ¿Por qué digo el orgullo? ¿Por qué digo el orgullo? Acuérdense que después de la caída viene el orgullo. Si yo no acepto una prueba, si yo no acepto un tiempo difícil, si yo me empaco y esto lo voy a ganar como sea. Me tocó, me dolió, me hirió mi ego. Me va a conocer quién soy yo.
La venganza será terrible. Ojo por ojo, diente por diente. Daniel 4:29. Le pasó a un rey, Nabucodonosor. Porque el orgullo es una bola de nieve que va creciendo. Y cuando tú empiezas a hacer algo y te sale bien, tú dices, wow, qué bueno que soy. Porque la gloria hay que dársela siempre a Dios y siempre hay que hacer partícipe a otros de la gloria. Eso pasa en el narcotráfico también, narcotraficantes, que no se lleva uno solo la lana, sino que hace partícipe a otros de la lana, del dinero. Nabucodonosor era el rey. ¿Y qué le pasó? Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaban las palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Y dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila, sus uñas como las de las aves. Daniel 5:20 le pasó al hijo también lo mismo, de tal palo tal astilla. Lo mismo que hizo el padre hizo el hijo, porque después Nabucodonosor se arrepintió y el hijo agarró lo mismo, mire, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció. Ahí está. El espíritu se endurece a causa del orgullo. Nos hacemos insensibles. Y ahí sí entra lo que tú dijiste cuando hablaste de la misericordia, que era otro terrenito ahí, que sí estoy de acuerdo en esa área. Porque nos hacemos insensibles. Porque el espíritu se endurece, el corazón se endurece. Acuérdese que espíritu, alma, cuerpo, y estamos hablando de emociones, alma, emociones, voluntad, corazón, sentimientos, se endurece. Yo antes veía a un homeless y le daba dinero, y ahora sé que el homeless compra drogas y no le doy. Y el otro día pasé adelante de un homeless y me paré, igual le di. Y yo dije, Señor, tú te encargas de él. Mi función es dar. Si el pastor se roba el dinero, que Dios se encargue de él. Y le di. Y dice mi esposa, ¿qué hiciste? ¿No ves que es un muchacho joven? Y le dije, no sé, sentí de hacerlo. El espíritu está duro por causa del orgullo. Somos hombres y mujeres orgullosos. No nos gusta que nos digan nada. Mire, ese chico Matt, y la gloria es para Dios, ha cambiado en este año, mucho. Pero escuche, también escucha mis regaños. Porque usted no crea que una persona va a cambiar porque usted lo trata simplemente así nomás, con mano blanda. El que ama, corrige. Usted no puede dejarle a sus hijos hacer lo que quieran, porque entonces no los ama. Pero si usted los ama, es lo que mi función. Si yo los amo a ustedes, mi función es corregirlos. No es cambiarlos, porque Dios los cambia, pero mi función es corregirlos. Y lo mismo, ese chico ha cambiado tremendamente. Y yo les puedo asegurar que pongo a mis hijos ahí sentados y lo pongo a él, mis hijos no me hacen caso, y él sí.
Y cuando un padre pierde esa autoridad con sus hijos y se da cuenta que es a causa del orgullo del corazón de ellos, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y estas son las palabras de personas que su espíritu no están regenerados. ¿Están heridos? Sí. Pero son orgullosos, no quieren cambiar.